a esta nota sobre, ojo, nuestra capacidad goleadora descansa sobre los hombros y sobre el cerebro de este señor, Paolo Guerrero. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con las esperanzas que tenemos, señor Mago Marcarián, que está convaleciente. Piénselo bien, piénselo bien. Veamos lo que viene a continuación. Para hablar de los arrebatos, problemas, reacciones o berrinches de Paolo Guerrero, hay que separar los que tienen el terreno de juego y los que vive fuera de él. En lo primero, el 17 de junio del 2008, el delantero se hizo expulsar de una manera tonta en el partido ante Uruguay por eliminatorias. Al reclamar e insultar al juez chileno, Pablo Pozo por cobrar un penal a favor de los celestes. Esto le costó una suspensión de 6 fechas con la selección. El 2009, al finalizar el compromiso ante Ecuador, también por eliminatorias, en el Estadio Monumental, un hincha molesto por la derrota lo insultó y Guerrero reaccionó amenazando y escupiendo al fanático. El 4 de abril de 2010, al finalizar el compromiso del Hamburgo ante el Hannover, el peruano le lanza una botella a un hincha que lo insultaba. Esta reacción le costó una multa de 100.000 euros para evitar un juicio público. El 22 de octubre del 2010, jugando por su club, Paolo se molestó porque fue cambiado al minuto 62. Ofuscado, no se fue al banco de suplentes, directamente se dirigió al camerino y en su trayecto pateó un micrófono de televisión. El pasado 3 de marzo, en una actitud nada profesional, el delantero hizo una entrada brutal por detrás al portero del Stuttgart y fue suspendido por 8 jornadas. Fuera del campo, el goleador también tiene problemas. El más sonado es el miedo a volar. A inicios del 2010 perdió 3 vuelos de Lima a Europa. Inclusive, el Club Dinosaurio le envió médicos para que lo acompañen. Pero lo más anecdótico sucedió el 4 de septiembre del 2011, cuando se lesionó durante el vuelo que trasladaba a su equipo a jugar un amistoso en Suiza. Señaló que fue debido a la tensión que le produjo su miedo a volar. Siempre quedarán interrogantes por estas reacciones. ¿Será que Guerrero no sabe manejar la presión de las derrotas? La frustración lo lleva a cometer errores graves para un deportista de 28 años que es el goleador de la Copa América y considerado uno de los mejores a nivel mundial. Bueno, pues esta ha sido la última. Guerrero se va así de la cancha, le están pidiendo 8 fechas de suspensión, le va a caer una multa de padre, señor mío, tiene plata para pagarla, pero tenemos que preguntarlo por qué ocurren estas cosas. Doctor Sarabia, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, Chema. Fíjate, estas cosas ocurren cuando no hay tolerancia a la frustración. Cuando como consecuencia de la frustración la persona pierde el control, pierde los papeles y se sale de todo contexto, ¿no? Esta sanción a Paolo es, yo creo que más que la lesión que haya podido producirle al otro jugador es la actitud, ¿no? Es la actitud, una actitud que, es terrible, que claro. no es profesional, que es completamente antideportiva. Y hemos visto en otros jugadores que lamentablemente han arruinado su carrera por este tipo de actitudes violentas que en ninguna parte del mundo pues se van a reforzar, ¿no? No tolerancia a la frustración. Así No es. acepto los fracasos de la vida. Así es. Todos tenemos fracasos. Por supuesto. El problema es cómo los asimilamos. Así es, en el fútbol, Chema, estamos fracasados hace cuántos años. Por supuesto. Y no andamos golpeando a la gente. Pero en el caso de Paolo Guerrero, él es un triunfador, doctor. Así es, así es el caso opuesto, porque es un tipo que, bueno, aquí en la nota que hacen nuestros amigos nuestros colegas de deporte dicen, fue el goleador de la Copa América, es un triunfador, gana muchísimo dinero, etcétera, 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 pero... Son personas que se manejan con muchas exigencias y que no se permiten perder, cuando perder es una posibilidad en la vida. Ahí estaba perdiendo su equipo, por supuesto. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Partido, que el umbral de tolerancia en el caso de Paolo es como bastante delgado, ¿no? Es una línea muy delgada, ¿no? Esto es muy riesgoso. Por supuesto. Porque evidentemente el día de mañana tenemos una situación complicada y el tipo lo van a expulsar de la cancha. Así como es. ya ocurría, ¿no? Así es, así es. O se va a hacer expulsar, o quiere hacerse expulsar en el fondo, inconscientemente. Es posible que es una forma de autosabotearse, ¿no? Es como meterse cabe a sí mismo. El hecho de que va acumulando frustraciones y en ese momento él no piensa en las consecuencias de sus actos, sino lo que piensa es en librarse de esa sensación de malestar
que se produce al interior. Una persona impulsiva, Chema, es una persona que va a experimentar tanto malestar interno que tiene la necesidad impetuosa de reaccionar. Es algo así como que... No puede controlar esa Sí, reacción. así es. Hay un tipo de gente que no puede tener éxito. Cuando está por triunfar, cuando está por terminar una cosa, tiene que cometer un error. Sí, es verdad. Una especie de acto fallido. Eso tiene que ver una cosa. con una programación inconsciente, ¿no? De personas que cuando están muy cerca de lograr el éxito, por alguna razón, se sabotean solos. ¿A qué se debe eso, doctor? Eso tiene que ver con una programación inconsciente, es como que tenemos ya un plan de vida programado inconscientemente. Y eso tiene que ver mucho con un tema ya que viene desde la infancia, ¿no? ¿Hay pastillas para esto? No, No hay pastillas para pero esto. sin embargo podemos cambiar en la medida que tomamos conciencia de que tenemos un problema, de que no estamos bien y tenemos la posibilidad de revertir nuestra historia, de poder reescribir nuestro libreto, ese libreto inconsciente que todos manejamos. El sacarlo a la luz, el hacerlo consciente implica también asumir la responsabilidad de un cambio porque en la medida que no lo hago, estoy saboteando mi vida, ¿no? ¿Cómo podría haber reaccionado él si él hubiese visto esto que hemos armado acá, con sucesivos actos terribles Claro, de su claro. parte? ¿Cómo hubiese reaccionado él, por ejemplo, si él estuviese acá viendo esas imágenes? Probablemente después del calor de, digamos, de la emoción que implica jugar, él en este momento lo tome de una manera más madura, ¿no? O sea, si no, aparte de los problemas en la cancha, hubiera tenido problemas fuera de ella con ese tipo de reacciones impulsivas, ¿no? O sea, fuera de es como que la cancha activa pues esa pasión, activa también todos los impulsos. Es como, por ejemplo, hay personas, o sea, la persona impulsiva no es impulsiva en todos los roles de su vida. Hay personas, por ejemplo, que son impulsivas manejando. Ajá. Son muy tranquilas hasta que le das un auto. Sí, Otros que son impulsivos... Porque en este caso, para ellos, ¿qué representa el auto? Por ejemplo. El poder. El poder. Así es. El poder. Así es. Entonces, los impulsos no están para todos los roles. En este caso, lamentablemente, el fútbol, que es la fuente de vida para este jugador, donde él puede, digamos, desplazar todos sus recursos, habilidades y talentos, al mismo tiempo lo pone fuera de control, ¿no? Póngase usted por un instante en el pellejo del entrenador, en el pellejo del Mago Marcarián. Ya. El Mago Marcarián tiene todos estos antecedentes, porque no se puede decir que esto es una sorpresa. Así es. Que Paolo reaccionó sorpresivamente en Alemania, no. Hay un currículum, tremenda responsabilidad para él. Claro, claro que sí. ¿En qué posición? ¿Esto le puede generar una angustia al entrenador? Por supuesto. Que sabe que es nuestro mejor goleador, pero sabe que tiene un currículum terrible. Claro, porque al mismo tiempo se convierte en una persona impredecible. Impredecible. Así es. Ese es el tema. Así es. Entonces, esto a la larga... La impredictibilidad. Así es. Esto genera pues un estado de estrés, además no solo en el entrenador, sino en el propio equipo. El equipo. El equipo también. Porque algo así como que se está molestando y de repente en este momento patea el tablero y ¿qué va a hacer de nosotros? No quiero imaginar que, por ejemplo, Paolo tiene que patear un penal a favor de Perú y que falla el penal. Claro. Porque por los penales se fallan también. Claro. Todo el mundo falla penales. Messi falla penales. Así es. Todo el mundo falla penales. Estamos 2-2. Faltan 5 minutos para acabar el partido. Le toca un penal a Paolo Guerrero. Dispara el penal, falla y que, no sé, saca una ametralladora, qué sé yo. Ese puede ser un problema. Vamos a seguir conversando con su venia, doctor. Claro que sí. Después de esta breve pausa. Pues seguimos con el doctor Saravia reflexionando sobre este caso de Paolo Guerrero. Les hemos dado un pequeño resumen preparado por nuestro equipo de deportes. Y no se nos enseña a administrar la frustración Así en es. el colegio.
ni en la casa, ni Así en la es. vida, ni en ningún lado. Y es importante trabajar con nuestros niños sobre este tema. El aprender a postergar la gratificación, y cuando a nuestros hijos no le damos lo que nos piden, sino lo que necesitan, es Ya. una forma de irles enseñando a manejar su frustración y que las cosas no siempre van a salir como tú quieres y que algunas veces se gana y otras veces se pierde. Eso es importante, creo, recordarlo porque estamos viviendo la era del pensamiento positivo. Ujú. Todo tiene que ser positivo. No, pues, no. Al chico no le hables de desgracias porque lo vas a psicosear, porque lo vas a enfermar, porque lo vas a no sé qué. Imagínense, Oiga. se está quemando la casa, ¿qué Sí. tiene de positivo? Que tiene de ¿No positivo, es cierto? claro. Entonces Ajá. tenemos que pisar Entonces, tierra. está quemando, papá, se está quemando la casa. No, hijito, está bien iluminada. Eso es lo que le va a decir papá. Claro, claro, claro. Entonces Terrible. tenemos que manejarnos con criterio de Hace realidad. daño esta especie de optimismo un poco ridículo. Hace mucho Claro, daño, sobre oiga. todo cuando caemos pues en la exageración, ¿no? De que todo es positivo y no nos damos permiso para tener criterio de realidad y enfocar la vida con sus lados buenos y malos, ¿no? Por supuesto. Entonces sí es importante que las personas aprendan a postergar su gratificación para desarrollar una tolerancia a la frustración. Lo cual está también un poco a contramano de la tendencia actual, porque es no postergar la gratificación nunca. Claro. Toda la publicidad comercial y de Así otro es. tipo, y una serie de consejos que damos a través de los medios de comunicación, y todos son, sé feliz, Así sé es. tú mismo. Claro, y Ese tipo estamos de alguna Suena manera bien, aparentemente. reforzando el inmediatismo. Estamos reforzando el inmediatismo. Y eso es un problema, es una debilidad. Y una debilidad que se va a demostrar como en estos casos. Estamos reforzando el inmediatismo. En otras palabras, te doy la patada, aunque no sé lo que pasará, pero te doy la patada, pues Claro. ahora porque... Además, si consideramos que Paolo es un, digamos, es un personaje importante también para la juventud, Ese es otro punto. entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la imagen. Él tiene que salir y disculparse por supuesto que con todos sus hinchas, sus seguidores, porque a los niños y a los jóvenes les está diciendo que cuando las cosas no salen bien hay que patear el tablero. Sí, pues. Entonces es un mensaje bastante tóxico y preocupante. Mensaje tóxico. Ujú. Es interesante. Así eso. es. Entonces tenemos Nos que tener- intoxica. Claro que sí. Este tipo de actitudes Claro que sí. publicitadas como están nos intoxica bastante. Claro. Y a veces decimos, la paradoja de todo esto que decimos, hijo, haz deporte porque el deporte te vas a portar bien en la vida, te va a hacer una lección, etcétera, y terrible. Claro, es la intención y sin embargo vemos que no siempre hay disciplina y autocontrol en los deportes, ¿no? La psicología y el deporte, ¿le damos suficiente importancia en nuestro país, en nuestra selección, Yo creo que no. etcétera, a esto o no? Yo creo que no, porque hay muchos jugadores y entrenadores, no todos por supuesto, que le dan más importancia a la parte técnica y no al aspecto emocional, cuando estamos viendo con evidencia objetiva de que el aspecto emocional en el rendimiento es muy importante. Vemos jugadores que tienen problemas de pareja, problemas familiares, jugadores que no manejan sus frustraciones. Entonces, el aspecto psicológico yo creo que es muy importante para el rendimiento de cualquier deportista calificado, ¿no? No va a poder hacer uso de sus recursos, de su talento, en la medida que no tiene un control emocional, que no se maneja además con inteligencia emocional. Porque Inteligencia emocional. así es, porque Se ya... habla mucho de ese término, pero se le aplica poco. Así es. Entonces, ¿No? ¿qué es lo que pasa? De que a veces nos centramos solamente en la técnica, en la estrategia deportiva y dejamos de lado los sentimientos y las emociones cuando vemos de que en un partido también cobran mucha importancia, ¿no? Hay cosas que tienen mucho que ver con esto, creo, y es que no sabemos mantener el marcador a veces los peruanos. Sí, pues. En los últimos minutos, todo lo que hemos hecho bien durante todo el partido, como que de alguna manera se nos desmorona. Nuevamente nos llenamos de inseguridad, nuevamente La inseguridad. juega el aspecto psicológico, en algunos casos hay un tema hasta de autoestima del grupo que hace de que el marcador nuevamente vuelva a cambiar, ¿no? Sí, pues ya al final estábamos ganando, estábamos empatando, y al final nos hacen un gol tonto, entre comillas, pero ese gol tiene una explicación. Y eso es parte... En este tipo de factores. Claro, que eso usted es señala. parte también, ya digamos, de esta programación de la que yo le hablaba. Es algo así como, inténtelo, pero no lo logres. Eso Y, es. y llegamos al casi, ¿no? Casi empatamos, casi ganamos. Y cuando faltaba poco para llegar al éxito o al triunfo, por alguna razón,
Nos hacen un volvemos gol tonto, Así es. se le escapa la pelota al arquero o cometemos un penal tonto y nos ganan en el minuto final con Es como, un como penal. sabotearnos a nosotros mismos. Y el otro día lo hemos visto con Alianza, ¿no? Que hay mucha gente que estaba pues entusiasmada porque Alianza estaba jugando de igual a igual con el Vasco da Gama. Y claro, de alguna manera esto nos entusiasma, nos va entusiasmando hasta que al final un pequeño error, pero que tiene una maduración, pues el error se prepara. Así es. Mentalmente se está preparando, ¿no? La otra cosa es hacerse expulsar de la cancha. Da la impresión, no sé, de que hay jugadores que quieren hacerse expulsar de la cancha. De alguna manera Fouls gratuitos. para no asumir la responsabilidad del resultado del partido. Exactamente. ¿No? Entonces, que nuevamente es parte de esta intolerancia, de esta baja tolerancia a la frustración, que implica pues una pobre capacidad de afronte, ¿no? Porque hay que perder con dignidad también, saber perder manteniéndose en la cancha. Así es, claro que sí, y dando lo mejor. No perjudicando al equipo. Hablando de equipo, a veces somos poco equipo, porque no nos gusta el trabajo colectivo, Claro. ni la responsabilidad compartida. A veces, Así es, ¿no? así es. Llegamos hasta un punto nada más. Nos peleamos por el protagonismo y no compartimos la responsabilidad de los errores, ¿no? ¿El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad? Sí, En parte, sí. En parte sí. Y además pensemos en cuántos años vivimos esta eterna frustración de no llegar al Mundial, ¿no? Sí. Entonces, por una parte estamos polarizados porque tenemos mucha tolerancia a la frustración al sobrevivir año tras año, digamos campeonato tras campeonato, de no llegar. El otro día escuchaba, viendo la escena esta de Paolo en el partido, me decía, pero el arquero no ha quedado lesionado. Claro. ¿Qué esperan? Que le rompa la pierna. Que le rompa la pierna. Claro, eso no, es una lesión. es la actitud la que se está juzgando porque es antideportiva y creo que han querido demostrar de que no están dispuestos a tolerar este tipo de actitudes, ¿no? Claro. Que te va a costar plata. Claro, claro. Eso te cuesta. Las multas que te ponen allá, en esos países donde el fútbol es súper profesional, son muy caras. Claro, y no es solamente nada, es la parte económica, sino el separarlo tantas fechas también ha sido parte de que a través de él ponerlo pues como ejemplo para los demás jugadores, ¿no? Claro, ahora hay una apelación del club. El club considera que es una medida excesiva. Claro que sí. Se va a discutir, etcétera. De repente le rebajan un poco. Y es otra cosa que nos gusta, ¿no? Íbamos a perder el 6-0, hemos perdido solo 4-0. O sea, me iban a castigar por 8 fechas, nos van a castigar por 6 nada más. Claro, vivimos en el Estamos país bien. de las rebajitas, ¿no? La rebajita. Entonces tienen que darme algo menos casero, ¿no? El país de las rebajitas. Es un poco la informalidad también que tenemos tan introyectada en nuestra cultura, ¿no? Jugamos a la rebajita en todo, ¿no? Así es. Es como que en el fondo nos estamos diciendo algunas veces, tú no vales esto si no vales menos. Exactamente. Y asumimos eso. ¿Sí? O sea, nos autodevaluamos. Así es. Y eso ya es parte del inconsciente colectivo en muchos casos. Parte del inconsciente colectivo. Y eso se manifiesta en la familia, en relaciones familiares. Por también, supuesto, en todos. Hay muchos mandatos, mensajes negativos y son mensajes parentales, ¿no? Tú nunca vas a llegar a ser a tener éxito. Sí. Hay mensajes como el no me superes, por ejemplo, ¿no? El no me supera. Entonces, padres que no quieren que sus hijos sean más que ellos. Sí, pues. Entonces tienen ese mensaje y aparentemente son todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, por alguna razón, el hijo no llega a desarrollarse tanto como el padre, ¿no? El padre aplasta al hijo. Sí, en algunos casos. Inconscientemente, por Sí, cierto. por supuesto, claro. Y eso se va heredando. Claro, es como que se transmite de una generación a otra y eso lo vemos también en profesores que también transmiten ese discurso de minimizar, de que el alumno no termina de ser alumno nunca. Sí, desde ¿No? luego. Entonces es muy importante cambiar esto dentro de nuestro paradigma, dentro de nuestra cultura para revertir esta situación. En las relaciones amorosas veo que esto tiene una aplicación, lo que usted dice, la teoría de la rebajita o el síndrome de la rebajita, ¿no? Mira, tú sabes que tenemos que terminar, le dice ella a él y él dice, pero un mesecito más, dame una oportunidad. Pero ya esto no da para más, viejo, esto ya se acabó, ya no hay nada, pero por favor, entonces, hay mucho esto, ¿no? Sí. ¿Somos mendicantes? ¿Mendigos? Sí. ¿Mendicantes? Sí. ¿Mentales, psíquicos? De alguna manera estamos acostumbrados al juego de víctimas, La a víctima. victimizarnos. Hay La gente que víctima, cuando habla se está lamentando todo La el día. victimización. ¿Y cómo estás ahí? Sí, en eso sí. estamos, ¿no? Ajá. Entonces estamos acostumbrados a reforzar a la víctima. La acuerdo. persona que se victimiza a veces gana mucho rating, muchos espacios.
salimos con nuestro Compasión. chaleco de salvadores. Salvadores, claro. Entonces el salvador lo que está haciendo a veces es reforzar la debilidad del otro. Sí. Entonces cuando una persona se victimiza no asume su responsabilidad. Lo que usted está diciendo es que para que haya un salvador tiene que haber alguien que necesita ser salvado o Claro. que cree que debe ser salvado O una y se porte como tal, Así como es. víctima. O una persona que necesita que la necesiten. Eso es muy importante. ¿No es cierto? Entonces necesito que me necesiten. Entonces lo que propicio es la dependencia. ¿No? Entonces tenemos políticos, jugadores que juegan a los bomberos, ¿no? Tienen que ir al rescate de la víctima. Y esto también se aplica en el deporte, por supuesto. Por supuesto, entonces tenemos nuestros salvadores. Si no están esos salvadores, el Qué equipo no es curioso, equipo. Tenemos una entrenadora que llamamos mago, oiga. ¿Se ha fijado en eso? Sí. Queremos que haga magia. Tenemos un pensamiento mágico, Sí, por que en el supuesto. fútbol se manifiesta bastante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No solamente en las supersticiones de los jugadores, sino en que nosotros los hinchas también tenemos ciertas cábalas, ciertas cosas. En nuestro país el pensamiento mágico está muy introyectado Sí. en toda nuestra cultura. Entonces nosotros pensamos que es buena suerte, que es mala suerte, Sí, sí. que nos han salado el partido. Nos han salado que el fue partido. determinado a Toledo, le decían que cada vez que iba a haber un partido... Salaba el partido, Sí, mejor perdíamos. que no vaya así a haber es, el partido. así es. Claro. Entonces, Y eso se ha dicho de varios presidentes. entonces al final tenía la culpa el presidente. Sí, claro, no los jugadores, no, el entrenador no. Eran geniales. Y, ¿para qué va? Pues a ver el partido. Así es. Se debió quedar en su casa. Eso es parte pues de este pensamiento mágico. El pensamiento mágico ¿no? funciona así. O pensamos que una persona nos va a salvar y nos va a cambiar todo, ¿no? Yo de chico, pues que iba mucho al estadio, más que ahora, y era muy aficionado, decía, uy, la pelota dio en el palo, qué mala suerte. Alguien me dijo, no, tiro mal dirigido. Así es. No es mala suerte, porque si el arco tiene en palo, la pelota no entra por el palo, sino entra por el otro lado. Es que es difícil hacer golpes. Bueno, estimado doctor, ha sido usted muy amable. Oh, gracias a Muy usted, don ilustrativo Chema. esto. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, don Chema. Gracias, doctor Sarabia, el doctor Manuel Alberto Sarabia, comentando estas cosas a partir de las imágenes de Paolo Guerrero, con esta frustración que ya se va repitiendo, ya va a tener un máster en barbaridades esto, Paolo Guerrero, un máster en frustraciones. Bueno, nos vamos a ir a una rápida pausa y regresamos con la certificación que ha recibido el Instituto Pedagógico de Monterrico. Ya volvemos.